Buenas noches, bienvenidos a la emisión central de Noticias Caracol del fin de semana. Las autoridades atribuyeron al frente Adonai Ardila Pinilla del ELN el atentado terrorista contra el batallón Simón Bolívar en Tunja. La explosión de al menos 22 artefactos instalados en una volqueta dejó 5 personas heridas y daños en la infraestructura pese al intento de intervención de las autoridades. A esta hora se mantiene una millonaria recompensa por información que permita capturar a los responsables. Paula Belalcázar y Jairo Niño se encuentran allí en Tunja, del lado de la gente, con más información. Iniciamos con Paula, quien nos tiene más detalles de las medidas de seguridad y de lo que han dicho las autoridades. Paula, adelante. Catalina y Alejandra, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues hace pocos minutos las autoridades esclarecieron qué fue lo que pasó y hagamos un pequeño recuento. Y es que a las 6 de la mañana empezó el pánico aquí en Tunja, pero fue a las 5:06 de la madrugada cuando esta volqueta que ustedes pueden ver en imágenes se quedó abandonada en medio de las casas y tan solo a 200 metros de una unidad militar. El general William Rincón nos confirmó que se trata de un atentado terrorista, no solamente contra la unidad militar, contra este batallón, el 1º de infantería, sino también contra la gente. Escuchemos porque nos dice que esos artefactos, los 24 tatucos que estaban cargados dentro de esta volqueta, tenían un temporizador. Le preguntamos que si el ejército y la policía pudo controlar este ataque, pero nos dijo que cuando lo estaban inspeccionando se acabó el tiempo. Tenían 1 hora y fue cuando sucedió la explosión. Escuchémoslo. Bueno, nuestros expertos de explosivos llegan, conocen, verifican primero que todo qué es lo que contiene esta volqueta y observan con claridad que se trata de 24 cilindros o rampas de lanzamiento, por lo cual, nuevamente repito, coordinan con toda la comunidad para que primero disminuyamos cualquier tipo de riesgo o amenaza con las personas. Simultáneamente, ellos empiezan a observar el diseño arquitectónico de esta estructura para tratar de determinar de qué se trata y cómo se puede, primero que todo, desactivar. Logran identificar que tienen unos temporizadores que están adaptados a 1 hora y que van también en forma secuencial. Después de que se activa uno, se siguen activando los otros. Cuando están en ese evento de desactivarlas, estos se activan y empiezan a lanzar los explosivos, de los cuales salen los 24 y 2 no detonan de esos 24, es decir, 22 detonados, 2 que quedan detonados. Estos tatucos que, según dicen las autoridades, cada uno estaba cargado con de 10 a 15 kilos de explosivos, pues por fortuna no causaron daños mayores a los que ya se registran, que son 5 heridos quienes ya fueron dados de alta. El Ejército Nacional, en cabeza del comandante de la institución, el general Emilio Cardoso, dijo que esto se trata del Triángulo ABC, que él lo denomina una frontera porosa. Se trata de Arauca, de Boyacá y de Casanare, y que dijo además que se va a fortalecer no solamente la seguridad aquí en Boyacá, sino precisamente mayor gente y más esfuerzos en inteligencia para prevenir lo que sucedió hoy. Pero lo que vamos a hacer y lo que vamos a emprender a partir de este momento es una ofensiva mayor a la que estamos haciendo. La Pudra 5, que es la unidad que hace operaciones ofensivas en la 5ª división, se reforzará aquí en este sector. Batallones de despliegue rápido estarán haciendo operaciones en profundidad sobre sectores críticos como Suatá, El Espino, Socha y Chita. Y también enviaremos aquí una unidad especial de inteligencia que nos permita monitorear y anticipar este tipo de acciones. El comandante de las fuerzas militares dijo que los responsables son el ELN. Específicamente van tras la cabeza del frente Adonai Ardila Pinilla y se trata de alias Poeta, por quien ofrecen 500 millones de recompensa, no solamente por él, sino también por sus cómplices, quienes permiten hacer estos ataques en terreno. Esa estructura tiene como cabecilla a alias Poeta, cuyo nombre es Yusef Morales Betancourt, por quien se anuncia una recompensa de hasta 500 millones de pesos. Repito, hasta 500 millones de pesos por el cabecilla. Igualmente, la gobernación
darán hasta otros 100 millones por los demás cabecillas que aparecen aquí en la ayuda, que son alias Eliezer, alias Omaira o alias La Gata, alias Jesús Suárez o Malverde, alias Van Percio Ferti y alias Giraldo o El Zorro. Se tiene una recompensa de hasta 200 millones y la gobernación igualmente adicionaría otros 50 por esos individuos. El pánico no solamente fue durante la mañana, sino los minutos que vinieron después. Cientos de familias, aproximadamente 700 personas evacuadas, fueron los rostros que retrataron este drama. Jairo Niño, quien está desde muy temprano con ellos, del lado de la gente, usted se encuentra al oriente, en estos barrios donde ellos fueron evacuados, ellos no sabían lo que estaba pasando. Cuéntenos qué detalles le contaron. Buenas noches. Buenas noches. Noticias Caracol, del lado de la gente. Nos encontramos en una de las viviendas afectadas en el barrio Pradas de Alcalá, en la ciudad de Tunja. Como ustedes observan en este momento, continúan los habitantes de esas viviendas afectadas levantando los vidrios, los escombros. Por ejemplo, esta vivienda prácticamente queda al frente donde fue parqueada la volqueta que explotó en horas de la mañana, las cargas explosivas. Básicamente la comunidad ha manifestado que por ahora ellos continuarán levantando los diferentes vidrios y afectaciones que tuvieron en medio de esta grave emergencia, pero que también esperan la atención urgente de las diferentes autoridades. Muchos tendrán que pasar la noche sin vidrios, esperando también qué pueda suceder en el transcurso de la noche. Por eso también la Policía Metropolitana de Tunja ha señalado que va a implementar puestos de control en este barrio y en todo ese sector de la ciudad de Tunja para que la comunidad esté tranquila. El reloj de la cámara de seguridad marcaba las 5:06 de la madrugada, cuando aparece la volqueta cargada de explosivos por esta calle del barrio Prados de Alcalá en Tunja. Tras de ella, un hombre en una motocicleta la seguía. Tan solo 18 segundos después de estacionarla, el conductor se sube a la motocicleta y huye junto al hombre de la moto. Bueno, estaba durmiendo cuando alguien me llamó y salimos de una vez porque pues a cualquier momento podía estallar o algo y nomás el estruendo uno, pues yo con mis hijas. La comunidad dio aviso a las autoridades, quienes acordonaron la zona de inmediato. A las 8:14 de la mañana, cuando personal de antiexplosivos de la Policía Nacional estaban en el sitio de la volqueta, parte de la carga explotó. Varios artefactos llegaron hasta el batallón Simón Bolívar, que también se encontraba en proceso de evacuación. Se me da por ponerme a grabar y preciso en ese momento se hace pues la detonación de los explosivos que estaban ahí y se mira la afectación de toda la situación. Evidentemente pues había gente que todavía incluso no había evacuado. En ese momento todo fue preocupación y angustia. Varios de los habitantes de los barrios evacuados, aún en pijama, esperaban que fueran desactivados los artefactos. Sí, mis perros, porque pues la verdad pues usted sabe que ellos son como de la familia, ellos son mis hijos. Entonces pues no, sacaron mis perros y lo que nos pudimos en la mano y salir, allá quedó la moto, quedó todo en la casa. Terrible que pase esto aquí en Tunja porque Tunja es una ciudad muy tranquila, no se había visto que pasara estas cosas aquí en Tunja. Las instalaciones del cantón militar quedaron afectadas, 5 personas heridas pero no registran gravedad. Paula, me despido con esta imagen. La Policía Metropolitana de Tunja llegó a este punto también para brindarles una agua de panela, el calor de una agua de panela y un pan a esta comunidad que continúa trabajando para limpiar un poco todos los escombros y tratar de descansar, esperar que los depara el día de mañana en medio de este atentado terrorista que se registró en la ciudad de Tunja.
Así es, Jairo, muchas gracias por su reporte. Recordemos las medidas que se tomaron aquí en Tunja para que todos ustedes lo tengan presente. Hay ley seca, hay restricción de parrillero en moto y también algunos eventos que tengan aglomeraciones. Estas medidas van a regir hasta el lunes a las 6 de la mañana. En otras noticias que suceden también en Tunja, les contamos que se presentaron 3 muertes en el sector de 5 Esquinas, también en Tunja. Según el reporte de las autoridades, se trató al parecer de un sicariato, que 2 personas iban a escapar, iban a huir en moto y en un intercambio de disparos se produjo precisamente la baja de estas personas. Por supuesto, estos hechos son materia de investigación y pues el curso de esta investigación la tienen las autoridades, pero estos 2 hechos marcaron la agenda noticiosa aquí en el departamento de Boyacá y por supuesto en Tunja. 7 de la noche, 14 minutos. Como una venganza política basada en mentiras, así calificó la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, la negativa del presidente Gustavo Petro de cofinanciar el tren de cercanías para el departamento. El alcalde de Cali y varios gremios también reaccionaron a la decisión y aseguraron que el proyecto será una realidad con o sin el gobierno nacional. El gobierno nacional se negó a cofinanciar el 70% del tren de cercanías. Así lo dio a conocer en su cuenta de X el presidente Gustavo Petro, asegurando que se priorizarán otros proyectos luego de que la bancada del Valle hundiera la ley de financiamiento. La decisión cayó como un baldado de agua fría al departamento. La gobernadora del Valle afirmó que el mandatario incumplió sus promesas basado en mentiras, que plantea una venganza política y que el Valle seguirá adelante con o sin él. Tengo que decir que el presidente Petro le incumplió al Valle del Cauca, le incumplió con el tren de cercanías, era una promesa de campaña. Nosotros desde el Valle del Cauca, la gobernación, la alcaldía de Cali, la alcaldía de Jamundí, teníamos los 3,5 billones, ayer firmamos el convenio, los recursos necesarios para dar el 30%. Por su parte, Alejandro Eder, alcalde de Cali, afirmó que la negativa nacional no corresponde a temas económicos. Y no es un asunto de plata, es un asunto de voluntad política. Las vigencias eran para el 2028, ni siquiera le tocaba a este gobierno o al gobierno nuestro. Entonces, no tiene que ver los temas tributarios actuales con el tren de cercanías. Desde Cali y el Valle nosotros estamos listos, ya tenemos las vigencias futuras, ya firmamos el convenio y vamos a seguir echando este proyecto para adelante. Pero no es aceptable que el centralismo de Bogotá siga negándole los grandes proyectos a Cali y al Valle del Cauca. Mientras que las reacciones de gremios económicos no se hicieron esperar, pues se estima que con este proyecto se generarían cerca de 15.000 empleos. El Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca rechaza la decisión del gobierno nacional que frena el proyecto de movilidad sostenible más importante del suroccidente colombiano. Cada mañana miles de vallecaucanos madrugan para trabajar, estudiar y sacar adelante sus familias. El tren de cercanías del Valle es para ellos una oportunidad de movilidad digna, segura y sostenible. Frenar este proyecto es frenar el esfuerzo de quienes mueven a nuestra región. El CIEB exige al gobierno nacional respeto y equidad para el suroccidente colombiano. Es una apuesta por la equidad, con más de 14.000 empleos y beneficios para millones de habitantes. La decisión desató un enfrentamiento en redes sociales entre la gobernadora y el presidente. La mandataria de los vallecaucanos y el alcalde de Cali aseguraron que el tren de cercanías será una realidad y que buscarán otras opciones de financiación. Y a diferencia de lo que sucede en el Valle del Cauca, el proyecto del Regiotram del Norte, en Cundinamarca, dio su paso más importante luego de la firma del convenio entre el Gobierno Nacional y la Administración Departamental, que busca garantizar su construcción y promete cambiar la forma de moverse en la Sabana y Bogotá. Este es el modelo del Regiotram del Norte que ya está listo, un sistema férreo de 0 emisiones que promete transformar la movilidad entre los municipios del norte de la Sabana de Bogotá y la capital del país. Con esta firma, el Gobierno Nacional y la Gobernación de Cundinamarca sellaron un convenio de cofinanciación por más de 15 billones de pesos. Esto para construir el tren que en su recorrido conectará Zipaquirá, Cajicá y Chía. Ya en Bogotá transitará por la autopista norte hasta llegar a la calle 26, donde se va a integrar con este corredor férreo. Una persona que entra a trabajar 7 de la mañana y vive a las afueras de Bogotá tendrá que levantarse 4 de la mañana. Con el tren, si se reduce 30, 40 minutos, por lo menos tiene
una hora más de descanso. Creo que descongestionaría bastante las vías por donde transitan los automóviles particulares y demás. Este proyecto, considerado la apuesta ferroviaria más importante del país, lleva varios años en planeación. En 2023 avanzó su etapa para los estudios de factibilidad y ahora, con esta cofinanciación asegurada, se da el paso clave para comenzar las siguientes fases de este proyecto. Para la cofinanciación y la ruta de este tren, que es parte del sistema de movilidad regional y que en una siguiente etapa conectará también a Bogotá con el Carare. Esperamos que el próximo año, antes de finalizar la vigencia 2026, este proceso llegue a la firma del contrato que permita su construcción. La flota inicial será de 30 trenes con la posibilidad de ampliarse a 60 si aumenta la demanda. El inicio de obras está previsto para el 1 de junio de 2029 y la operación comercial para el 1 de junio de 2034. Con la cual se espera fortalecer la cooperación entre los dos bloques a pesar de algunas ausencias de jefes de Estado. Hasta Santa Marta llegó nuestra editora internacional Margarita Rojas. Margarita, ¿quiénes han llegado para participar de esta cumbre? Buenas noches. Buenas noches, pues esta tarde llegaba el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, quien es la figura más importante en representación de la Unión Europea y de sus instituciones. También en las últimas horas llegó el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y se espera que esta noche, más tarde, llegue el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Ellos son las figuras más importantes en medio de una cumbre evidentemente deslucida por una cantidad de ausencias muy considerable entre los líderes de jefes de Estado y gobierno de los países miembros, que son en total 60. De todas maneras, esta tarde se clausuraban algunos eventos paralelos a esta reunión que, a falta de líderes y de presidentes, tiene una actividad muy vibrante en términos de la sociedad civil, de las organizaciones civiles que se han reunido estos días, también de los empresarios que a la par están definiendo muchos proyectos de cooperación, de concertación, en donde en realidad quizá está el corazón de la voluntad de integración entre estos dos enormes bloques. Así se refería al tema de las ausencias el embajador de la Unión Europea en Colombia, quien destacaba que más que quienes vienen es importante considerar de qué van a hablar y qué se puede lograr. Por la institución de la Unión Europea están casi todos, salvo quizás la presidencia von der Leyen, que tuvo que quedarse porque hay conversación en Europa sobre el presupuesto de los 5 o 6 próximos años, es crucial. No podemos todos salir de casa, unos tienen que quedarse y cuidar la casa, y es lo que está pasando con la presidenta von der Leyen. También unos líderes tienen cada uno sus vidas política nacional, pero a ver, Pedro Sánchez acaba de llegar, Lula está llegando en un ratito, en unos minutos voy a buscar en la más alta autoridad de la Unión Europea, que es el presidente Costa. Entonces, el nivel de representación, es bueno, hay muchos responsables, muchos cancilleres donde se va a poder conversar. Para que tengan una idea de lo que estamos hablando y de todo lo que está en común y se discute el día de mañana, veamos este gráfico que nos muestra a dos enormes bloques geográficos. Por un lado, la Unión Europea, que tiene 27 miembros y unos 500 millones de habitantes. Y por otro lado, CELAC, que son los países latinoamericanos y del Caribe, que son 33 países miembros y unos 620 millones de habitantes. Es un intercambio comercial muy activo que mueve unos 200.000 millones de euros cada año. De hecho, la Unión Europea es el tercer socio comercial más importante de nuestra región y CELAC es el quinto socio comercial más importante para la Unión Europea. Muchos temas en común, coincidencias en posiciones diplomáticas con respecto, por ejemplo, al multilateralismo, a la defensa del medio ambiente, interés en la transición energética, en la transición digital. Así pues que estos dos bloques se encuentran para tratar de trazar objetivos comunes, proyectos comunes, caminos comunes. Una cosa más para cerrar, se espera que el polémico tema de la ofensiva militar de Estados Unidos en el Caribe y en el Pacífico salte a la mesa por dos razones. La primera, porque el presidente Lula da Silva anticipó desde Belém, en Brasil, en la COP,
que tiene interés de plantear ese tema aquí en el marco de este encuentro que interesa, por supuesto, a todos los países miembros del Caribe y también porque el presidente Petro acabó de hacer alusión esta misma tarde también al tema, desafiando de nuevo a Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio. Margarita, gracias por su reporte. 7:32. En otras noticias, fue hallado el cuerpo del bombero Carlos Rosso, quien desapareció el pasado 6 de noviembre en el Río Blanco, en Cundinamarca, mientras buscaba una niña que había sido arrastrada por la corriente. Este es el momento en que equipos de socorro logran recuperar el cuerpo del bombero Carlos Rosso en el Río Blanco, que atraviesa varios municipios de Cundinamarca. El hallazgo se produjo 5 kilómetros río abajo, en el mismo afluente donde se lanzó días antes para rescatar a una menor de edad, en el municipio de Gutiérrez, Cundinamarca. El teniente fue encontrado en el sector conocido como Peñaliza, esto es límites del municipio de Gutiérrez y Guayabetal. El bombero Carlos Rosso tenía una larga trayectoria en el organismo de Cundinamarca y había liderado la atención de emergencias como la explosión de una caldera en un hotel vacacional, registrada el año pasado, y contaba con amplio reconocimiento entre la comunidad de mesitas del colegio donde era comandante. Sus compañeros lo describen como un hombre entregado al servicio y con una gran vocación. A pesar de la situación presentada con nuestro compañero Carlos Andrés Rosso, desde Bomberos de Cundinamarca queremos también informar a la opinión pública que continuamos en el proceso de búsqueda de la menor desaparecida desde el pasado lunes 4 de noviembre. Las labores de búsqueda continúan y se ampliaron hacia otros municipios como Guayabetal, con apoyo de más unidades de rescate y organismos locales. Y en Antioquia sigue bajo atención veterinaria el perro que habría sido brutalmente agredido por un hombre. El sujeto, por cuya captura se ofrecía una recompensa de hasta 50 millones de pesos, se entregó a las autoridades en el municipio de Yarumal. Llegó en compañía de un canino y aseguró que se trata del mismo perro del video viral. Ahora serán los veterinarios quienes confirmen si efectivamente es el mismo animal, mientras que el hombre debe responder por el delito de maltrato animal agravado. La Corte Suprema de Justicia decidió mantener en firme la medida de aseguramiento en contra del expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. El tribunal negó la solicitud de libertad presentada por su defensa, que argumentaba que su renuncia al Congreso eliminaba los motivos para mantenerlo detenido. La Corte concluyó que Calle sigue representando un peligro para la comunidad, pues la gravedad de los hechos y la afectación a poblaciones vulnerables de La Guajira justifican su detención preventiva. En noticias del mundo, en Brasil, 6 muertos y 750 heridos es el saldo de un fuerte tornado que causó estragos en el sur del país. Este se registró a 2 días de que Brasil acoja la cumbre COP30, que entre sus puntos abordará las medidas para enfrentar un mayor número de fenómenos naturales. Vehículos volcados, casas sin techo, árboles caídos y solo escombro es lo que encuentran los brasileños a su paso. El viento llegó, me levantó y me lanzó contra una parrilla. Intenté levantarme, pero volví a caer y me escondí debajo del banco donde había caído una lámina de metal. La fuerza de un tornado en Río Bonito do Iguazú no solo dejó víctimas mortales, también a cientos de personas sin un lugar donde pasar la noche. Después de la tragedia se conocen testimonios demoledores, como el de este mecánico, quien ahora solo pide valor para seguir adelante. No hay mucho que podamos hacer, perdóname que llore. Lo único que nos queda son la ropa y los documentos. Mi sustento, mi taller mecánico se ha perdido. A medida que continúan las tareas de limpieza, la ayuda empezó a llegar, pero a cuentagotas. Son unas 10.000 las personas sin vivienda en 14 municipios del estado de Paraná. El fenómeno natural solo tardó unos minutos, pero con vientos huracanados suficientes para causar estragos. El alcalde tildó los daños de impactantes. La labor de los bomberos continúa incansablemente en la búsqueda de víctimas, haya o no personas sepultadas. Y gracias a Dios los bomberos ya han cumplido con su deber. El tornado obligó a declarar calamidad pública en los municipios castigados, donde siguen evaluando la zona en busca de sobrevivientes o más cuerpos.
A 69.000 aumentó la cifra de muertos en Gaza desde 2023, a pesar del inicio de la tregua entre Israel y Hamás. El acuerdo entró en vigor el pasado 10 de octubre. Sin embargo, se han reportado algunos combates que elevaron la cifra. Entre tanto, Israel y Hamás realizaron una nueva entrega de cuerpos. 15 cadáveres palestinos fueron regresados a cambio del de un rehén israelí. Por otra parte, un grupo de periodistas y activistas fueron atacados por colonos israelíes en Cisjordania mientras realizaban un reportaje en este territorio palestino. El Papa León XIV cumplió 6 meses desde que fue elegido como nuevo representante de la Iglesia Católica tras el deceso de Francisco. El pontífice recibió en Ciudad del Vaticano al presidente de Sudáfrica, siendo el primer encuentro de alto nivel de ese país con la Santa Sede. Un día antes se reunió con el mandatario de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, a casi un mes de una débil tregua entre Israel y el grupo islamista Hamás. En otras noticias, buscando abrir nuevos mercados internacionales, campesinos colombianos viajaron hasta China para presentar sus productos y crear alianzas comerciales. Ahora el cacao podrá ser exportado al continente asiático. Nuestro periodista Daniel Ortiz nos envió el siguiente informe. Al ritmo de cumbia, Colombia contagió con su cultura a los ciudadanos chinos. Además, productos como el café, la panela, el frijol y el cacao empezaron a abrirse un espacio en las mesas de los hogares asiáticos. Se radica en mostrar la calidad y la diversidad del cacao que se produce en Colombia, máxime cuando estamos entrando, y esa es la intención de ingresar al mercado asiático. El primer día de la feria dejó como resultado importantes alianzas comerciales para que los campesinos colombianos exporten sus productos hacia China. Empresas del poderoso asiático están interesadas en importar 80.000 toneladas de café, 15.000 de banano y 10.000 toneladas de cacao cada año. Empresarios chinos hacia Colombia ya tienen bastante entusiasmo. Yo permanentemente recibo empresarios chinos que tienen intereses en invertir en Colombia, en llevar productos a Colombia. Necesitamos que los empresarios colombianos tengan el mismo entusiasmo que tienen los chinos. Estamos firmando también en el marco de esta feria un acuerdo con la naviera más grande del mundo, que es el COSCO Shipping, para tener la disposición de barcos, tener la disposición de contenedores, para cargar desde los puertos principalmente del Pacífico, y estamos proponiéndoles a ellos que hagan una inversión en el puerto de Tumaco principalmente. Estas alianzas siguen abonando el camino de la ruta de la seda entre las dos naciones, una estrategia que busca el desarrollo económico y el crecimiento comercial. Vamos cerrando y lo hacemos, por supuesto, con información positiva. En Medellín comenzó el conteo regresivo para encender los tradicionales alumbrados navideños. Será el 28 de este mes cuando la ciudad se llene de color y de luz. Aún faltan 22 días para diciembre, pero en Medellín ya huele a Navidad. El montaje de los alumbrados navideños avanza a toda máquina para encenderlos el próximo viernes 28 de noviembre a las 6 de la tarde. Van a ser figuras alegóricas a nuestra cultura, a los íconos, a los personajes, a todo lo que ha hecho grande esta región, lo que es Antioquia. Este año van a ser, como todos los años, espectaculares. Cada vez nos quedan mucho mejor. Este año la temática de los alumbrados serán los 350 años de fundación de Medellín y los 70 de EPM. Una sinergia de símbolos, formas, colores y detalles que llenarán de orgullo los corazones paisas. La importancia del río, la importancia de nuestras quebradas, la importancia del agua, pero también volvemos a nuestra esencia, el pesebre, el carriel, la natilla. Todo lo que vamos a tener para que las familias disfruten. Contaremos a manera documental cómo han sido estos 70 años de Empresas Públicas de Medellín y cómo, a través de todas las actuaciones, ha contribuido a la transformación de Antioquia y especialmente de Medellín. Serán más de 25.000 figuras decorando el río Medellín hasta el 12 de enero de 2026. Este año se instalaron 600 kilómetros de manguera luminosa. Esto equivale a recorrer la distancia entre Medellín y Bogotá, ida y vuelta.